si os parece, ya hablábamos que Moisés iba a recoger las preguntas, hacemos bloque, los que queráis intervenir, levantáis la mano, le dais vuestro nombre y desde aquí lo iremos nominando. Vamos a hacer bloque de 6 preguntas ahora para no ir acumulando muchas. Por ser breve, además de gracias por tu exposición, hay un tema que me preocupa, que nos ha preocupado también en el frente en La Rioja, que tiene que ver con esto de la mayéutica, donde a veces me da un poco el temor de que desde el frente apareceríamos como aquellos que sabemos y extraemos del pueblo lo que no sabe. Yo creo que el 15M es en buena medida una exposición, una explicación de cómo el pueblo sabe y además nos ayuda a desaprender muchas cosas que hemos aprendido y que a lo mejor tenemos que deconstruir para poder construir nuevas cosas. Quería preguntarte si esto lo ves de esta manera. Bueno, yo hace unos meses estaba en un hospital porque hice una huelga de hambre después de 15 días y un compañero me dijo que había llamado a Julián Guita pensándome por salud, ¿no? Como no te pude localizar ni llamarte por teléfono para no molestarte, bueno, pues te doy las gracias, ¿no? Y decirte que gané la huelga, ¿eh? Después de 15 días de huelga de hambre, gané la huelga, no me han echado de la casa, recuperado mi casa y bueno, pues hemos demostrado... Me han hecho una quita de un 80%, en fin, el banco dijo que no lo dijera nadie, pero ya lo digo porque soy persona de poca palabra. El caso es que bueno, hay un grupo de afectados, o muchos grupos ya de afectados por la hipoteca, que hemos demostrado cómo llegar al corazón de la gente. Porque las revoluciones se hacen con la cabeza, pero sobre todo cuando se llega al corazón de la gente, ¿no? Y para llegar al corazón de la gente hay que hablar de cosas sencillas, de formas sencillas, con mensajes sencillos y pegados al terreno de la gente que tiene problemas y cuando te conviertes en un instrumento de solución de esos problemas. Damos por hecho muchas cosas, ¿no? O sea, te vas a los manuales y los manuales dicen que los pueblos oprimidos harán la revolución y llegaremos al paraíso, etcétera, ¿no? Pero la historia dice que pasa eso o pasa lo contrario, ¿no? Los pueblos también votan a Hitler, ¿no? Por lo tanto, no hay nada predeterminado. Somos gente muy sabia y cuando tenemos dudas nos vamos a los manuales y ya encontramos la solución. Y dijo este, dijo el otro. Pero no podemos interpretar la realidad que tenemos a partir de los textos de hace no sé cuántos años, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser modestos, tenemos que aprender a cómo conseguir nuevas mayorías, porque también resulta que damos por hecho muchas cosas, pero la realidad es que nos movemos en muy pequeños círculos, en círculos de personas convencidas, y para cambiar el mundo tenemos que conseguir conquistar el corazón de esa gente que no está tan convencida. Y eso tendremos que aprender a hacerlo, y eso no nos lo dicen los manuales. Tiempo hablando sobre programas, cada cual tiene su mejor programa, y resulta que qué cosa más sencilla. El programa nuestro está en la Declaración de los Derechos Humanos, a los que hay que añadir el derecho a luchar por esos derechos que nos quieren quitar, el derecho a la resistencia, el derecho a la desobediencia, el derecho a luchar contra las leyes que son legales pero que son amorales, porque echar a la gente de su casa es amoral y es totalmente una sinvergonzonería. Y la vida también nos demuestra que quien conquista la mayoría y quien conquista el mundo son los desobedientes. Por lo tanto, este frente cívico tiene que ser un nido de desobedientes. Y ya termino, y cuando yo he ido por ahí me preguntan, ¿pero qué es el Frente Cívico? Y yo contesto, el Frente Cívico será lo que colectivamente decidamos en nuestras asambleas locales, comarcales, territoriales, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el Frente Cívico? Pues una gran diversidad. Y el reto del Frente Cívico es gestionar esa diversidad. Hoy hemos podido constatar que somos un movimiento muy diverso, ¿eh? Pero el Frente Cívico, ¿para qué está? Pues está para la rebelión, está para la revuelta, está para la revolución, está para conseguir una cosa que se llama esperanza. Y eso lo tenemos que conseguir. Y una vez que nos constituyamos, que será mañana,
Tenemos que dejarnos el debate teórico y empezar a aprender a cómo conseguir movilizar a la sociedad, porque ahí necesito un conflicto de alta intensidad y no el conflictito de pequeña intensidad al que estamos sometidos. Este país lo que necesita es una revuelta como la copa de un pino, y para eso está al frente. Buenas tardes, señor Anguita. Muchas gracias por su exposición. Yo le admiro en lo personal. Dentro de lo que es la exposición que usted ha efectuado, donde menciona que ética es igual a política y que conlleva esto a verdad, nos lleva a la conclusión de que actualmente esto no es verdad. Es decir, que a través de la demagogia que conlleva a que vivimos inmersos en algo muy diferente a lo que es la política, y que es la politiquería, que sería igual a porquería e igual a mentira, y de la cual están salpicados todos los partidos políticos, sin excepción de los partidos actuales. Lo que no quiere decir que no todas las personas de esos partidos políticos sean eso. Pero si ética es igual a política e igual a verdad, la pregunta es, cuando habla de pactar, de pacto entre la utopía y la realidad, esto sigue siendo muy etéreo. Al menos no lo he pillado bien. Por tanto, ¿qué y con quién hay que pactar algo si se aplica la misma ecuación? Ética igual política igual verdad. ¿Qué pactamos? ¿Cómo? ¿Y con quién o con qué? Muchas gracias. Va a contestar ahora. Así lo saludé cuando comenzó a manifestarse y escribí un artículo que además me malinterpretó porque no leyó doña Rosa Montero, no lo leyó. Lo que ocurre es que el 15M hizo surgir algo que parecía dormido en la sociedad y las fuerzas políticas se dieron cuenta, unas con horror, otras con satisfacción y otras medio pensionistas. Constataron que el ejercicio de la política a través de las vías clásicas de partidos políticos y sindicatos había agotado ese modelo, no el modelo de partidos políticos, sino el ejercicio de ese modelo. Y que la gente estaba demandando unas nuevas maneras de participar, quería expresarse, quería manifestarse y quería diseñar el futuro de otra manera distinta. Eso fue el 15M. Y el 15M tuvo su momento de esplendor. Y creo que el 15M está en estos momentos en una tesitura de ver cómo aquella fuerza que puso en pie se organiza para seguir incidiendo en la sociedad. Es un viejo problema que afecta a todos los colectivos cuando tienen un éxito, que sin duda alguna tuvieron, pero que superada una fase tienen que ir a otra. Por tanto, en esa medida yo soy deudor del 15M porque también a mí me había hecho reflexionar. Bien es cierto que yo ya venía de una tradición que comenzó en convocatoria por Andalucía, donde hablábamos de un programa creado desde la base a través de una medida que yo anoche no quise comentar, pero que quiero comentar ahora. Se llama elaboración colectiva. En la elaboración colectiva no hay docente ni discente. En la elaboración colectiva hay gente que se pone a discutir de los problemas y aporta soluciones. Y doy fe por mi experiencia de que eso es posible. Yo he asistido a poner en marcha programas de mar, programas de agricultura y de minería en Andalucía, donde mineros, donde marineros, donde agricultores, lo hemos puesto con técnicos a debatir sobre problemas reales. Eso se puede hacer y todos hemos aprendido y se ha generado un programa a través de la elaboración colectiva. ¿Cuál es el problema de la elaboración colectiva? Lo voy a decir con toda sinceridad, que se cuestiona las élites de poder de los propios partidos políticos. Y voy a hablar de una experiencia mía madrileña. Por primera vez voy a hablar en público de esto. Izquierda Unida basaba en su teorización su desarrollo en la elaboración colectiva, pero desde una convicción muy clara. Las personas que elaboran colectivamente, aunque no pertenezcan y no tengan el carné, tienen derecho a decidir políticamente qué hacen los representantes elegidos en nombre de ese carné.
Ahí confieso que perdí la batalla. En Madrid, capital de España. ¿Por qué? Porque se acudió al viejo discurso de que la dirección política es la que decide políticamente. Y hoy digo, no. Lo dije entonces, pero hoy lo puedo decir con la satisfacción y la pena de haber visto a dónde se ha conducido. La elaboración colectiva es la marcha, el método que pone en funcionamiento esa transformación. La búsqueda de una respuesta concreta. A mí no me vale la protesta solo. No me gustan los rebeldes sin causa. Quiero la lucha acompañada de una propuesta, porque le da más dimensión, porque le da más profundidad. Y eso se hace a través de un programa elaborado colectivamente, donde el técnico, el eminente profesor de economía, el sindicalista, el fontanero, el parado, pues comienzan a debatir de cómo saldrían de la situación. Y todos aprenden. Porque además, si sale un programa, saben todos que tendrán que ponerse en la calle el economista y el parado para llevarlo a cabo. Estamos hablando de la unidad en la lucha, pero con el programa. Eso es lo que, primero, lo que yo aprendí del 15M, pero desde una puesta en marcha de una elaboración anterior que fue frustrada porque la política, entendida como ejercicio de poder exclusivamente, se enfrentó a algo que negaba su poder basado simplemente en la jerarquía. Experiencia vivida por un servidor hace muchos años y que me he atrevido a denunciarla pasados los años. Y aquí hay testigos de todo eso que están haciendo así con la cabeza. Bien. Yo estoy de acuerdo hoy con la desobediencia. A ver si la estamos manteniendo. Pero a mí me gusta la desobediencia para ganar. De la misma manera que hablo de desobediencia pacífica. Vamos a hablar claro en esta asamblea tranquilamente. Vamos a ver. El otro día, presentando mi libro en Barcelona, de pronto comenté a unos chicos que, en fin, eran independentistas, estaban allí, estuvimos dialogando. Ellos hablaban de que había que conseguir la independencia por las armas. Y bueno, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos? Y se levantaron 30 y tantos brazos. Muy bien. Le hice la consideración. Bien, ¿y cuánta gente está dispuesta a coger las armas? Y digo, nosotros, ¿solos? Hombre, cuando nos enfrentamos no son los grises, son los marrones, ¿no? Los marrones. Hoy en día, ¿a qué aspiramos? Voy a decir a que nos hostien. Hombre, yo inicio una guerra cuando tengo la posibilidad de dar siquiera media hostia. Pero si no la voy a dar, ¿a dónde conduce ese sacrificio estúpido? Y además que me gratifica a mí como una actitud pequeño burguesa, cara a la galería, pero totalmente ineficaz. Porque dentro de la izquierda hay mucho narcisismo, mucha posición cara a la galería, a la palabra dura, al discurso tremendo. Y yo creo que el discurso revolucionario debe tener las ideas tremendas y las palabras suaves. Son las ideas las que nos caracterizan, no el lenguaje tremendo. Y evidentemente ahí está el comienzo de la auténtica revolución, que significa subversión de valores, que significa transformar desde abajo. Por eso de la elaboración colectiva, o lo que yo he estado recomendando desde el error o no, creo que es vital para nuestro frente cívico. Pero lo que me han dicho en tercer lugar, usted asimila la ética y la política. Lo que está pasando es que una cosa es compatible con la otra. Yo digo lo que debe ser, lo que está pasando es otra cosa. Es decir, yo no estoy justificando lo que hay ahora. Digo, y basándome desde Aristóteles a todo lo que ha ocurrido después, que debe ser así, que la ética o que la política es la ética del colectivo, y me baso en don Francisco Fernández Buey, ya muerto. Eso debe ser así. Otra cosa es el ejercicio que estén haciendo. Pero claro, me acaba de hablar de la corrupción, de que esto no ocurre en la realidad. Claro que no ocurre en la realidad y hay que cortarlo. Pero seguramente no me he explicado bien con el pacto. Cuando yo hablo de la palabra pacto, todo el mundo habla de los pactos entre los partidos. Pero yo he sido tan cuco que he empezado a hablar del pacto que ocurre en el seno de la sociedad. He dicho, usted, señora, todos los días pacta con su compañero, ¿verdad que sí? Y usted, hombre, todos los días pactas con tu compañera, todos los días, para mantener la sociedad marital siquiera medio funcionando, o no pactáis.
Tú pactas en tu puesto de trabajo, pactas con los amigos, todo el día estamos pactando. Lo que yo pretendo decir, que no condenemos la palabra pacto, porque nos estamos equivocando. El pacto forma parte de la vida social, es inherente a la misma. El problema es lo que se está pactando. Y pongo un ejemplo vivido en el año 1997, cuando desde Izquierda Unida censuramos, criticamos el pacto de las dos centrales mayoritarias con el gobierno de José María Aznar. No lo denunciamos porque hubiesen pactado. Los sindicatos y los gobiernos tienen que procurar en determinado momento y determinadas coyunturas pactar algo. Lo censuramos por el contenido de los pactos. Y desde determinadas culturas con las cuales yo he tenido que enfrentarme recorriendo este país, cuando era secretario general del partido y coordinador general de Izquierda Unida, he visto que la gente ha denigrado los pactos. Y voy a contar también ya a los ancianos, ya empezamos a contar cosas que no hemos hablado en mucho tiempo. Ocurrió en un lugar del norte de España. Yo hablaba de los pactos como ahora, como la necesidad, si hay un equilibrio de fuerza, llegar a un acuerdo. Y permitidme, aquí, en el Frente Cívico, estamos pactando. ¿O no? No es que estamos pactando, compañeras y compañeros, y eso no es malo. Que estamos pactando y seguiremos pactando. El problema es que hay que ser tan inteligente para pactar escuchando al otro. Y no para defender posiciones como las antiguas diatribas religiosas. No confundamos, ¿eh? Pero el pacto es necesario e inherente. Y aquí en el Frente Cívico se está pactando hoy en día. Y se tendrá que seguir pactando. Pero dándole al pacto los contenidos dignos de lo que es el pacto. No es ninguna traición. Lo que define como traición es lo que se pacta, el contenido. Pues bien, hubo un tremendo ataque porque yo había hablado del pacto en las condiciones que estoy hablando. Y me lo hablaban desde una cultura mía, en un momento determinado de su desarrollo, en una época histórica en la que había 3 formaciones comunistas. Porque el pacto de la burguesía, los pactos con la burguesía y los pactos que no sean entre comunistas, eso no puede ser. Y no dije más que una cosa, pues acabas de condenar al camarada José Stalin que pactó con el camarada Adolfo Hitler. Silencio. Bueno, ¿por qué pactaron? Y había que hablar de aquel pacto. El pacto se está produciendo en todos los momentos. Pero claro, cuando nos encelamos contra el pacto y no preguntamos del contenido y no denunciamos el contenido, le estamos dando al adversario una baza. Porque tenemos que reconocer que el pacto es necesario. Pero hay que saber qué es lo que se está pactando, en qué condiciones, si avanzamos con eso, que hemos cedido. Y cuando he hablado de revolución, he dicho lo siguiente. Al poco tiempo de la revolución soviética tenida como modélica, le preguntan a un tal Vladimir Ilich Ulyanov, un tal Lenin, ¿qué es la revolución? Y dice, la electricidad y el poder soviético. Otro día, siendo alcalde de Córdoba, se presenta a un alcalde de un pueblo de Perú que venía a pedir un tractor, porque el tractor le permitía sembrar con mayor rapidez, arar la tierra en su comunidad y podían comer. Y llega al Ayuntamiento de Córdoba y vimos la manera legal y con la legalidad de darle dinero a aquel compañero que iba a utilizarlo en un tractor. Hicimos un ejercicio de baile con la legalidad tremendo, bellísimo, mejor que un tango, pero lo conseguimos. Cuando en la comida que le damos empezamos nosotros, comunistas de aquí, de España, en fin, estábamos legalizados y demás, y todo, comíamos todos los días. Compañero, y el proletariado y la revolución, nos dijo lo siguiente, camaradas, en mi pueblo la revolución es el tractor. Cuando Lula en su discurso de toma de posesión dice, ya quisiera yo que al dejar de ser presidente, todos los brasileños y brasileñas desayunasen, comiesen y cenasen. Cuando yo estaba con otros, dijo, vaya un burgués. Digo, ¿burgués? Eso es la revolución. Que no haya conseguido otro problema. Eso es la revolución. Porque las fuerzas que hay que poner en marcha, los mecanismos de poder y de revolución para conseguir eso es un hecho revolucionario. Porque la revolución no es solo el objetivo, sino el modo que se va a producir ese objetivo.
el camarada, y digo lo de camarada sabiendo que no estoy en el partido, lo subrayo especialmente, Fidel Castro, al día siguiente tuvo que pactar con la realidad. Tuvo que pactar con los americanos, no con ellos, sino con la realidad en que estaban los americanos amenazando. Y tuvo que pactar también con una sociedad a la que pronto se le decía, camarada, que hay que trabajar un poquito, que la vida es muy hermosa cogiendo el mango, compañero, pero que hay que trabajar. Y eso hay que hacerlo. Y que hay que hablar de incentivos económicos y de rentabilidad económica. Y que un ministro de Economía llamado Ernesto Che Guevara es ministro de Economía, y cuenta una leyenda, no sé si es cierto, porque alguien dijo, ¿hay algún economista? Y levantó la cabeza. Y entonces él dijo, no, entendía que era comunista. No, he dicho economista. Bueno, esa es la realidad. Es decir, al día siguiente de la revolución, de la toma del poder, comienza la auténtica revolución. La que todos los días tiene que tragarse sapos. La que tiene que hablar de cómo darle de comer a sus poblaciones, la que tiene que pactar con el enemigo porque no tiene los misiles suficientes para enfrentarse. Ahí está el revolucionario. Lo que pasa es que la lectura desde la izquierda de la revolución siempre ha sido el apoteosis revolucionario, la toma del Palacio de Invierno, qué bonito, y llegan los soviets, se levantan la bandera de la hoz y el martillo, la revolución. No. Al día siguiente comenzó la revolución, cuando en esa Rusia, con tantas nacionalidades, tantas lenguas, con los curas, con los blancos invadiendo el país, hay que darle de comer a un pueblo hambriento. Y con los errores y horrores que se cometieron. Vayamos a creer que tampoco se cometen horrores. Pero, por eso, el problema del revolucionario es que terminan crucificados, y no hay ninguna alusión religiosa, al desarrollo de esa revolución. Quiero decir que la revolución siempre es un pacto entre la utopía. ¿Cómo se formula la utopía? Pues el comunismo es la sociedad en la que no haya clases, ni explotados ni explotadores, sociedad igualitaria. Qué bien, es verdad. Pero al día siguiente, ¿cómo se aplica en aquella Rusia? Ya, hay que pactar. Pactar no significa aceptar al enemigo, sino las situaciones en que se ha producido la revolución. Mi intención en la vida política ha sido siempre quitar falsos problemas, plantear los problemas tal como son, sin palabras tabúes, sin miedos. Porque una de las cosas que tiene la cultura de la izquierda, lamentablemente, es que hay palabras que no se pueden decir. Todas las palabras son pronunciables, todos los conceptos son discutibles, porque surgen en las cabezas de los seres humanos, sin tabúes. Y a veces en nuestras culturas de izquierda, reproducirnos sin darnos cuenta el santo oficio. Hay un párrafo en los documentos del Frente Cívico que a veces ha levantado cierta reticencia. Aquí no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Porque cuando empezamos a preguntar de dónde viene, estamos hablando entonces de la limpieza de sangre que puso en marcha la Iglesia Católica para ver si los nuevos cristianos eran judaizantes o eran de otro tipo de religión. Hombre, reproducir a estas alturas del siglo XXI todo lo que hizo la Inquisición, cuando menos es sarcástico. Eso es lo que he querido decir.